El millonario, prisionero de su silla de ruedas y consumido por su propia amargura, se burlaba sin piedad de los pequeños que jugaban a sanarse entre sí en el parque. Señaló a uno de ellos y lo retó. «Te regalo $1.000.000 si logras curarme». El pequeño contestó con valentía. «Prepare el cheque». El millonario continuó mofándose hasta que sucedió algo inexplicable. Se llamaba Alejandro Torres, un empresario más temido que respetado en los gélidos corredores de las torres empresariales. Creador de un imperio multinacional, su riqueza solo era comparable con su arrogancia. Pero 5 años antes de ese día soleado en el parque, un devastador accidente cerebrovascular lo derribó de la cúspide del poder y lo condenó a una silla de ruedas. El incidente no disminuyó su soberbia, solo la encerró en metal cromado y ruedas silentes. Desde entonces, Alejandro se desplazaba cual monarca herido, derramando ironía por donde pasaba, como si ridiculizar al mundo fuera su única represalia. Aquel sábado el parque rebosaba de visitantes. Los niños correteaban entre árboles centenarios y jardines descuidados. Pero lo que captó su atención fue un grupo de chiquillos jugando a ser médicos. Llevaban batas improvisadas de papel, usaban ramas como estetoscopios y hojas como prescripciones médicas. Simulaban sanar dolencias imaginarias con ademanes teatrales y risas contagiosas. Alejandro los observó desde la distancia, luego se aproximó en su silla motorizada con ese aire despectivo tan característico suyo. Cruzó los brazos, arrugó el entrecejo y lanzó un comentario lo bastante sonoro para que todos lo oyeran. ¡Qué espectáculo! Futuros embaucadores practicando desde niños. Y soltó una risotada estridente, burlesca, desafiante. Los pequeños se detuvieron un momento, algunos temerosos, otros simplemente desconcertados. Prosiguió. ¿Quién quiere curarme? Soy parapléjico. Tal vez con una hoja de árbol y un rezo mágico salga bailando de aquí. Mientras reía en solitario percibió algo inesperado. Una mirada. Pero no era una mirada cualquiera. Era penetrante, directa, sin rastro de temor. A escasos metros, un niño apartado del grupo lo contemplaba en absoluto silencio. Sus ojos eran profundos y oscuros, como si pudieran ver más allá de lo evidente. Permanecía inmóvil con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Alejandro sintió una inquietud inexplicable. El pequeño no sonreía ni intentaba ocultarse. Se mantenía firme, como si su presencia en ese preciso lugar tuviera un propósito específico. Esta actitud irritó profundamente a Alejandro. Maniobró su silla y se aproximó al niño. ¿Qué te quedarás ahí observándome? ¿O también pretenderás hacer milagros como los demás? Espetó con evidente sarcasmo. Silencio total. El niño permaneció inmutable. Entonces hagamos un trato. Alejandro se inclinó hacia adelante buscando forzar el contacto visual. Si logras curarme, te entrego $1.000.000. ¿Qué me dices? El niño seguía sin moverse. El silencio era tan profundo que el susurro de las hojas mecidas por el viento parecía resonar con fuerza. Por un momento Alejandro creyó que ignoraría su propuesta. Sin embargo, con voz serena y mirada penetrante, el niño respondió. «Prepare el cheque». Fue conciso, firme, desconcertante. Alejandro quedó paralizado momentáneamente. Un escalofrío lo recorrió. Y lo detestó. Intentó disimular con una risa. «Adelante, doctor Milagros. Sorpréndeme». El niño se arrodilló con calma frente a la silla. Posó su mano izquierda en el suelo y cerró los ojos. Alejandro observaba aparentando aburrimiento, pero incapaz de desviar la mirada. El pequeño colocó su mano derecha sobre la pierna del hombre con suavidad, como si escuchara a través de ella. Su rostro reflejaba absoluta concentración. Así permaneció varios segundos. Luego murmuró algo imperceptible. Realizó un movimiento suave con los dedos, como trazando símbolos invisibles en el aire, y se incorporó. Alejandro esperó. Y nada. Ni hormigueo. Ni movimiento. Solo quedó un silencio incómodo. ¿Eso es todo?, preguntó Alejandro con una risa burlona. «¿Ese fue tu gran truco mágico? Has perdido, pequeño, $1.000.000 desperdiciados». Pero el niño permaneció callado. Simplemente dibujó una sutil sonrisa en sus labios y dio media vuelta, alejándose con pasos tranquilos hacia la arboleda hasta desvanecerse. Alejandro siguió su silueta con la mirada sin comprender por qué su corazón latía con tanta intensidad. Chiquillo desquiciado, masculló intentando reír, aunque su voz tembló más de lo que hubiera deseado. Al anochecer Alejandro regresó a su ático, un santuario de mármol, metanfetamina y quietud.
Las ruedas de su silla se deslizaron por el piso inmaculado hasta el salón, donde se desplomó en el sillón de piel, frente a la chimenea sin encender. Entre risas nerviosas, evocó el semblante serio del pequeño. «Prepare el cheque», se mofó remedando la voz infantil. «¿Qué locuras ven estos niños actualmente?». Pero entre tragos de whisky percibió una punzada sutil oculta, un hormigueo extraño en el pie izquierdo. Chasqueó los dedos, sacudió los hombros, intentó ignorarlo. Pero la sensación aumentaba, más intensa. Con su mano presionó el muslo. Estaba caliente. Algo ocurría. «Imposible», susurró respirando agitadamente. Palpó la otra pierna. Otro hormigueo. Más agudo esta vez. Se inclinó hacia adelante. Sus manos temblaban. Las piernas palpitaban. Lentamente empujó los reposabrazos. Hizo presión. No distinguía entre miedo y adrenalina. «Vamos, vamos», murmuraba sudando frío. Con un impulso casi desesperado se levantó. Las piernas temblaban como si llevaran años sin usarse. Trastabilló. Casi cae. Pero mantuvo el equilibrio. Estaba erguido. Miró al frente y observó su reflejo en el espejo del corredor. Sus piernas sosteniendo su peso. Los ojos desorbitados contemplaban el reflejo, el cuerpo paralizado por la conmoción. «No, es imposible. Esto no puede estar sucediendo». Pero estaba ocurriendo. Por primera vez en 5 años Alejandro Torres se mantenía erguido, sin apoyo, sin asistencia alguna. Aquella risa socarrona que antes llenaba el ambiente ahora cedía paso a un silencio casi místico. Y en medio de esa oleada de incredulidad, una única imagen se manifestaba en su mente con una claridad devastadora. El rostro de aquel niño, y esas 3 palabras: «Prepara el cheque». Desde esa madrugada nada cobraba sentido para Alejandro Torres. Sus piernas, antes tan inservibles como los ornamentos de un cuerpo destrozado, ahora soportaban su peso. Temblorosas, sí, pero vitales. Los especialistas consultados con urgencia al día posterior no lograron dar explicación. Mencionaron regeneración espontánea, respuestas neuromusculares extraordinarias, estimulación neurológica anormal. Ninguna explicación le satisfacía. Nada era coherente, y Alejandro detestaba vivir sin coherencia. Por primera vez en años, no anhelaba dominar el mundo. Necesitaba respuestas tangibles, precisas. Y solo una imagen persistía en su mente: la cara del niño. El parque se transformó en el centro de su obsesión. Volvió la jornada siguiente y la próxima y la siguiente. Se ubicaba en el mismo banco examinando cada infante que transitaba. Registraba nombres, detallaba facciones, cuestionaba a los progenitores. La soberbia con que antes miraba a otros había sido sustituida por una curiosidad casi pueril. Ya no había desprecio en su mirada, solo incertidumbre. ¿Quién era? ¿Dónde residía? ¿Qué me realizó? Estas interrogantes resonaban en su mente como un eco perpetuo, pero nadie conocía al niño. Ningún vendedor callejero, ningún visitante habitual. Ni siquiera los niños recordaban claramente a alguien así. Parecía haber sido una ilusión, un espectro. Una tarde, al divisar a un niño con camiseta azul junto a una anciana de cabello cano, Alejandro se incorporó súbitamente. Por un instante creyó que era él. Corrió hacia el pequeño sin aliento. «Oye, ¿eres tú?», inquirió con voz trémula. El niño lo observó desconcertado. La mujer, con evidente recelo, tiró del pequeño hacia ella. «¿Qué pretende hacer, señor?», pronunció con voz defensiva. «Disculpe, me confundí de persona». Se retiró con una opresión en el pecho. Esta búsqueda se estaba convirtiendo en una obsesión incontrolable, un pozo sin fondo que se expandía con cada día que pasaba. Durante los escasos momentos de pausa, Alejandro se contemplaba en el espejo y se cuestionaba en voz alta: ¿y si todo esto fue una alucinación? Una reacción retardada a los medicamentos, una jugarreta de mi mente. Pero por más que intentaba encontrar una explicación lógica, había algo imborrable. Los ojos de ese niño. Una mirada que no correspondía a un infante común. Una mirada que reflejaba una sabiduría ancestral, como si comprendiera el sufrimiento mejor que él mismo. Eso lo atormentaba más que el enigma de su recuperación, porque si era verdadero, entonces todo lo que Alejandro había considerado cierto hasta ese momento, absolutamente todo, era erróneo. Y fue en ese estado de creciente inquietud, cuando una tarde gris, Alejandro escuchó las palabras de un recolector de latas. «El niño que busca. Creo haberlo visto».
Reside con una anciana en un refugio de la zona norte, calle 17 de Julio, número 96. Está detrás de una antigua escuela abandonada. Alejandro quedó paralizado. ¿Está completamente seguro? El hombre simplemente asintió antes de perderse entre los callejones empujando su carrito. Sin vacilar, Alejandro agarró las llaves de su vehículo. No había más tiempo que desperdiciar. La lluvia se deslizaba suavemente por los cristales cuando Alejandro aparcó frente al deteriorado edificio. La construcción parecía próxima a derrumbarse, con muros cubiertos de hongos, ventanas rotas y ropa tendida en improvisados cordeles en los balcones. La dirección era exacta. Número 96 de la calle 17 de Julio. No había señalización. Ningún letrero de ONG, ni municipal, ni de servicios sociales. Solo silencio, el sonido de gotas cayendo y el aroma de sopa flotando desde un rincón olvidado de la ciudad. Alejandro descendió del vehículo en silencio, con un nudo en la garganta. Sus costosos zapatos se manchaban con barro a cada paso. Presionó el timbre y aguardó. La puerta de madera emitió un chirrido. Una anciana con rostro marcado por los años y mirada penetrante lo observó por la abertura. Sí, inquirió con determinación. Alejandro se arregló el cabello húmedo mientras intentaba dominar su ansiedad. Buenas tardes. Me presento, soy Alejandro Torres. Busco a un niño. Tengo entendido que vive aquí. Pequeño, silencioso, de mirada intensa. Él me sanó. La anciana arqueó una ceja asombrada. ¿Te sanó? Así es. En el parque. Es difícil de explicar. Necesito encontrarlo. Por favor. Ella vaciló. Después abrió la puerta completamente. Soy Carmen. El niño que buscas es Lucas. Soy su abuela. Adelante. El aroma a comida recién preparada y ropa limpia inundaba el pequeño vestíbulo. Las paredes eran delgadas y desde el fondo llegaban risas infantiles amortiguadas. Carmen lo guió por un corredor angosto donde había colchones apoyados contra las paredes y juguetes usados en cajas de cartón. De repente, sin preámbulos, se detuvo ante una puerta semiabierta. Ahí está. Lucas apareció momentos después. Vestía una camiseta gastada y sandalias viejas, pero era él el mismo que lo había tocado en el parque, la misma mirada. Alejandro se aproximó nervioso. Hola, soy Alejandro. Sé quién eres, contestó Lucas con voz suave pero firme. Vine a saldar mi deuda. Alejandro extrajo un sobre de su bolsillo. $1.000.000 como prometí. Aquí está. Es tuyo. Lucas ni siquiera lo miró. No quiero tu dinero. Alejandro quedó paralizado. ¿Cómo que no quieres? ¿Por qué? Porque no busco nada para mí, pero si deseas ayudar, ayuda a todos los que viven aquí. Esas palabras golpearon el corazón del empresario como un martillo. Observó el entorno, finalmente percibiendo la cruda realidad del lugar. Familias completas hacinadas en espacios diminutos pequeños, descansando sobre colchones desgastados en el suelo, adultos agotados, luchando por mantener su dignidad intacta. La perplejidad se dibujó en su rostro. ¿Qué ocurrió en este lugar?, murmuró con voz temblorosa. ¿Por qué tanta gente vive en estas condiciones? Carmen avanzó un paso, clavando su mirada en él. Porque nos arrebataron todo. Antes nuestra comunidad prosperaba. Teníamos casas modestas, pero eran nuestro hogar. Generaciones enteras habían echado raíces en ese lugar. Entonces aparecieron las excavadoras. Alegaron haber adquirido los terrenos sin previo aviso, sin compensación alguna. Simplemente vallaron la zona, demolieron todo y enviaron fuerzas policiales para impedir nuestro retorno. Extendió hacia él un recorte periodístico amarillento y deteriorado. El encabezado rezaba: Nueva etapa de desarrollo inmobiliario en sector norte, promete rentabilidad histórica. En la parte superior destacaba el logotipo de la empresa de Alejandro. Y más abajo, una fotografía suya estrechando manos con inversores. Se quedó sin palabras. El universo pareció detenerse. Desconocía todo esto, balbuceó. Te lo juro, Carmen, jamás vi nombres, nunca conocí rostros. Era simplemente otro proyecto inmobiliario. ¿Proyecto?, replicó ella con resentimiento. Esto es progreso para usted, intervino Lucas, sus ojos brillando con contenida furia. Esa es la mentira que te repites, que son solo negocios, que no estás destruyendo vidas. Pero Alejandro intentó defenderse. No estaba enterado. Ahora lo estás, sentenció el niño con firmeza. Observa, siente, comprende el impacto de tus decisiones. No son números, no son estadísticas. Son seres humanos, son niños, son familias. ¿Por qué me auxiliaste?
preguntó con voz quebrada. ¿Por qué me ayudaste? Lucas inspiró profundamente. Porque a veces incluso aquellos que causan destrucción tienen la capacidad de reconstruir algo. Alejandro permaneció en silencio, sus manos temblorosas, aferrándose al recorte del periódico como si por primera vez contemplara las fisuras de una realidad que había elegido ignorar deliberadamente. Las conversaciones de los adultos se desvanecieron gradualmente, y por un momento se encontró rodeado de niños que lo observaban fijamente. Ninguno pronunciaba palabra, ninguno esbozaba una sonrisa. Sin embargo, cada mirada cargaba el peso de una historia que él había contribuido a escribir sin haber leído jamás una sola palabra. Esa noche, el sueño eludió a Alejandro. Recostado en su lujosa cama de sábanas egipcias, con el aire acondicionado funcionando y el silencio absoluto de su exclusivo ático, los ojos de Lucas lo perseguían en cada sombra del techo. El recorte periodístico permanecía sobre su mesa arrugado por el agarre desesperado de sus manos. Las palabras de Carmen y el tono sereno pero inflexible del niño parecían haberse grabado en su conciencia. Por primera vez, Alejandro no se reconocía como el empresario exitoso que creía ser. Se había convertido en el antagonista de la historia. Y lo más doloroso era que ni siquiera había sido consciente de ello. Se levantó antes del alba, se vistió con ropa sencilla y abandonó su hogar como quien huye de sus propios fantasmas. Al día siguiente regresó al albergue. Esta vez no llevaba maletines, ni cheques, ni promesas en papel membretado. Traía bolsas en sus manos. Había adquirido alimentos, frutas frescas y artículos de higiene. Solicitó ayuda discreta a 2 empleados y también proporcionó colchones, almohadas, nueva ropa para niños y pañales. Nadie lo identificó como el hombre de la fotografía del periódico, pero tampoco se presentó formalmente. Se sentó en el suelo junto a un pequeño que jugaba con autos de plástico. Colaboró en la creación de una pista improvisada con cinta adhesiva sobre el piso agrietado de la sala. Era desconcertante encontrarlo en aquel lugar. La imagen contrastaba drásticamente con el ejecutivo, que solía cerrar negocios millonarios sin moverse de su escritorio. Ahora se encontraba sirviendo sopa en la cocina, llevando un delantal prestado por Carmen, aprendiendo entre risas y tropiezos a manejar el cucharón, sin derramar el contenido. Estudiaba cada rostro con detenimiento. Había pequeños con miradas recelosas, otros que mostraban una madurez impropia de su edad. Un niño con una marca en el mentón esbozó una sonrisa al recibir 2 trozos de pan. Una pequeña abrazó su plato como si fuera el más preciado tesoro. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Siempre responden así?, preguntó a Carmen con la voz quebrada. Cuando alguien muestra interés genuino, sí responden, pero han aprendido a identificar a quienes solo buscan calmar su conciencia. Alejandro se quedó inmóvil. No buscó excusas. En vez de eso observó a Lucas, quien lo había curado sentado en una esquina reparando la correa gastada de una mochila. No es muy conversador, ¿cierto? Habla cuando debe, contestó Carmen, y cuando lo hace todos escuchan. Alejandro asintió, guardó silencio un momento y después expresó: quisiera escuchar no solo a él, sino a todos aquí, comprender, ver lo que nunca antes vi. Y así lo hizo. Junto a Ramón, un hombre de barba espesa y manos encallecidas, escuchó la historia de quien edificó su hogar con el ahorro de 4 décadas como albañil, para verlo destruido en instantes. Al lado de Lucía, madre soltera de 3 niños, supo cómo dormían por turnos, primero los pequeños, después ella, compartiendo un único colchón. Escuchó las historias de los desalojados sin previo aviso, reducidos a números ignorados por quienes solo ven estadísticas. Escuchó y sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies con cada relato. Por primera vez Alejandro escuchó sin interrumpir, sin buscar respuestas, simplemente escuchó. Carmen observaba todo desde lejos, con mirada penetrante y analítica. Reconocía perfectamente los signos de un hombre que estaba siendo transformado desde su interior, y Alejandro mostraba cada uno de ellos. Se manifestaba en cada gesto suyo, en la delicadeza con que se agachaba para interactuar con una pequeña, en su iniciativa de limpiar el piso, sin que nadie lo solicitara, en la manera contemplativa con que estudiaba cada rostro, como queriendo grabar en su memoria cada arruga, cada expresión. Apenas ayer representaba el emblema de la maquinaria que los había destruido. Ahora se había convertido en simplemente otro ser humano, tratando de dimensionar el alcance de sus acciones. ¿Has regresado?, preguntó Lucas finalmente, aproximándose.
Alejandro lo miró esbozando una sonrisa tenue. Era necesario volver. Esto no borra lo que hiciste, declaró el niño, sosteniéndole la mirada. Lo comprendo, musitó Alejandro, pero podría ser un primer paso. Y en ese refugio improvisado donde el aroma a arroz quemado se mezclaba con las risas infantiles que rebotaban en los angostos corredores, ocurría algo sin precedentes. El empresario que antes reducía a las personas a meros números, ahora contemplaba a cada infante, cada semblante, cada historia personal, como si cada uno fuera el reflejo del deterioro ético que había ignorado por tanto tiempo. Las risas de los niños seguían flotando en el aire, cuando Carmen, siempre enérgica y decidida, dejó caer la olla que sostenía. El impacto metálico contra el suelo resonó áspero, cortante, silenciando instantáneamente la animada charla entre Alejandro y un grupo de pequeños. Lucas, concentrado en sus dibujos con tiza en el cemento de la terraza, se sobresaltó. Abuela gritó al verla tambalearse. Carmen intentó articular palabras, pero no pudo. Su mano temblaba, su cuerpo se mecía como un árbol azotado por el viento. En un instante se desplomó con los ojos semicerrados, el rostro pálido y sudoroso. Lucas corrió hacia ella, cayó de rodillas, solo capaz de gritar. «No, abuela, no te vayas, quédate conmigo». Alejandro llegó momentos después, apartando a los niños con el corazón desbocado. «Carmen, Carmen, escúchame». Lucas presionó sus manos contra el pecho de su abuela, repitiendo el mismo gesto que había realizado con él días atrás. Apretó los párpados con intensidad, intentando reproducir aquel toque sanador, aquel susurro mágico, pero nada respondía. Todo permanecía inmóvil. «Por favor», suplicaba con angustia creciente. «Escúchame, escúchame una vez más». Las lágrimas descendían sin control por las mejillas de Lucas. Lo intentaba una y otra vez sin rendirse. Cerraba los ojos con tanta fuerza que dolía, como si su fe pudiera arrancar un milagro del cielo mismo. «Funciona. Por favor, ¿por qué no está funcionando?» Alejandro lo sujetó por los hombros intentando apartarlo. «Debemos llevarla al hospital». Inmediatamente Lucas se resistió. «Espera, no ha terminado. Ya terminó. Necesita atención médica urgente». La voz de Alejandro resonó autoritaria, desesperada, casi como un mandato. Lo levantó en brazos, alejándolo de Carmen, que yacía sin conocimiento. Solicitó ayuda a 2 residentes del albergue, agarró las llaves del vehículo y en cuestión de minutos se dirigían hacia el hospital. Lucas, desde el asiento posterior, temblaba incontrolablemente. Observaba a su abuela por el espejo, como temiendo que fuera la última vez que la vería. En el centro médico, Alejandro actuó con determinación. Se precipitó hacia la recepción, exigió atención inmediata, demandó prioridad absoluta. Presentó documentación, realizó llamadas, amenazó con acciones legales si no actuaban. El personal médico acudió corriendo, colocaron a Carmen en una camilla y desaparecieron tras las puertas de urgencias. Lucas quedó inmóvil en el suelo blanco, abrazando sus rodillas con la mirada clavada en el corredor. Ya no lloraba. El llanto se había transformado en un silencio tan denso que Alejandro no pudo resistirlo. Se sentó junto a él también en silencio. Durante un tiempo solo respiraron. Después de casi 60 minutos apareció un médico. Un hombre de edad mediana, semblante agotado y bata manchada de café. «Está estable. Pero la situación es grave», pronunció mirando directamente a Alejandro. «Padece una enfermedad renal crítica extremadamente avanzada. El tiempo se nos escapa. Su riñón izquierdo está severamente deteriorado desde hace varios meses. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?», inquirió Alejandro, preparándose para sacar su billetera. «Necesita un trasplante, con carácter urgente». No hizo falta terminar la frase. Lucas se incorporó despacio mirando al doctor. «Morirá», el médico vaciló. «Si no encontramos un donante compatible». «Sí». Alejandro giró hacia Lucas y observó algo que no había notado ni siquiera cuando lo confrontó con el periódico de la demolición. Esa luz de esperanza que el pequeño llevaba consigo, esa que era capaz de mover montañas y lo impulsó a enfrentarse a un millonario, se había esfumado. Solo quedaba una bruma de sufrimiento, frustración, terror. «Intenté sanarla, lo intenté con todas mis fuerzas», susurró Lucas, «pero no sirvió, no sirvió, no sirvió». Las lágrimas volvieron a brotar. Se apoyó contra la pared, dejándose caer hasta el piso, como si la gravedad de la situación fuera excesiva para su frágil cuerpo. Alejandro se inclinó hacia él intentando sujetarlo por los hombros, pero Lucas se encogió. «¿Por qué funcionó contigo?».
murmuró entre lágrimas. ¿Por qué con ella no? Ella siempre veló por todos. Ella me enseñó todo lo que sé. ¿Por qué tenía que ser ella? Alejandro sintió una nueva ira no dirigida a Lucas ni a los doctores, sino hacia él mismo, porque incluso ahora con toda su fortuna no podía simplemente solucionarlo. No era suficiente gritar, pagar, mandar, no podía comprar un riñón, no podía evitar que Lucas perdiera lo que más quería. Por primera vez, experimentó la angustia de un padre, sin haberlo sido jamás. Haré todo lo que esté en mis manos, pronunció con voz quebrada, los ojos enrojecidos. Te lo juro, encontraré la solución. Esa noche, mientras Lucas dormía sentado con la cara apoyada en el metanfetamina helado de la ventana del hospital, Alejandro permanecía de pie observando el interior de la UCI, donde Carmen reposaba intubada, rodeada de monitores que sonaban como si tuvieran vida propia. Cada latido en las máquinas parecía resonar en su interior. Le había resultado sencillo edificar imperios, multiplicar riquezas, tomar decisiones desde lejos, pero ahora, ante la vulnerabilidad de esa mujer, que ni siquiera lo detestó, al descubrir la verdad, se sentía inservible, insignificante, mortal. Por primera vez, anhelaba desesperadamente ser parte de la solución, no del problema. Al día siguiente, con ojeras marcadas y la barba descuidada, Alejandro solicitó hablar con el médico en privado. Sin rodeos expresó su deseo. Quiero someterme a las pruebas. Necesito saber si soy compatible. Deseo donar, declaró ante la mirada atónita del médico. Señor Torres, debe entender que es un procedimiento complejo, la operación es delicada y conlleva riesgos importantes. Insisto en que quiero donar, reafirmó él. El verdadero peligro es que ese niño se quede sin la única familia que conoce. Ese mismo día iniciaron los análisis, extracciones de sangre, extensos cuestionarios, valoraciones médicas exhaustivas. Alejandro respondió a todo con una serenidad inusual en su carácter. Entre prueba y prueba permanecía callado, contemplando el exterior por la ventana y ocasionalmente observando a Lucas desde lejos. El pequeño deambulaba por los corredores, describiendo círculos con los ojos clavados en el suelo, como quien busca respuestas en el infinito. Apenas intercambiaron palabras durante ese tiempo. No era necesario. Un vínculo intangible los unía, tejido con hilos de temor y anhelo. Al caer la tarde, el doctor volvió. Sostenía un expediente y su expresión era cautelosa. Alejandro se incorporó antes de escucharlo. Dígamelo ya. Usted es compatible. El mundo pareció detenerse. Alejandro parpadeó procesando la información. Esto significa que podemos proceder con la donación, y debe ser pronto. Ya estamos organizando todo. Lucas, que se encontraba cerca, alcanzó a oír. Sin pronunciar palabras, se aproximó lentamente a Alejandro. Sus ojos brillaban húmedos por la emoción contenida. Se plantó frente al hombre tan diminuto, ante esa figura que antes parecía tan lejana y ahora tan próxima. En silencio extendió su mano. Alejandro contempló esa pequeña mano marcada por un sufrimiento que ningún niño debería experimentar, y la tomó. Gracias por intentarlo, susurró Lucas con voz temblorosa. Un gesto sencillo, pero de una profundidad inconmensurable. Sin espectadores, sin palabras grandilocuentes, sin flashes. Solo un niño y un hombre conectados por una decisión que el dinero no puede comprar. Aquella mano entrelazada con la suya resultó más significativa que cualquier acuerdo comercial que Alejandro hubiera rubricado jamás. Por vez primera, experimentaba la certeza de que no solo realizaba algo beneficioso, sino lo verdaderamente justo. Momentos antes de la intervención, tendido en la camilla con los monitores conectados a su brazo, Alejandro experimentó un instante de contemplación profunda. La enfermera procedía con la administración del sedante. Al girar su rostro, divisó a Lucas tras el metanfetamina, sentado quietamente con sus manos entrelazadas sobre las rodillas. Sus miradas se encontraron por última vez. No transmitían temor, sino una promesa silenciosa. Alejandro cerró sus párpados esbozando una sonrisa. Por primera ocasión, entregaba una parte de su ser, y lo hacía desde el amor, no desde la culpa. Posteriormente, en la sala de recuperación, despertó bajo una luz tenue mientras una enfermera le susurraba con delicadeza. La intervención ha sido exitosa, señor Torres. Intentó moverse sin conseguirlo. Aunque débil al escuchar la noticia, una lágrima solitaria descendió por su mejilla. Y Carmen sigue bajo observación, pero evoluciona favorablemente. Confiamos en su recuperación. La cortina se deslizó suavemente, revelando a Lucas con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos.
Se aproximó con reverencia como quien ingresa en un espacio sagrado. Se detuvo junto al lecho manteniendo un respetuoso silencio momentáneo. Después, pronunció simplemente: «Salvaste a mi abuela». Alejandro intentó responder, pero las palabras no emergieron. Únicamente sonrió exhausto, debilitado, pero en paz. En aquella modesta habitación sin vistas privilegiadas ni ornamentos lujosos, Alejandro Torres experimentó el momento más significativo de su existencia, porque allí, despojado de empresas, riquezas y poder, alcanzó su plenitud como ser humano. Transcurrieron varias semanas desde la operación. El sol nuevamente iluminaba la ciudad, y en el interior del albergue, todavía provisional pero más vital que nunca, la cotidianidad respiraba esperanza. Carmen, ahora más recuperada, recorría pausadamente el corredor, apoyándose en un bastón facilitado por el hospital. A cada paso florecían sonrisas. Los pequeños la rodeaban como si ella fuera el pilar fundamental del albergue. Lucas la contemplaba desde la distancia con una sonrisa sutil en sus labios, todavía llevando las huellas de la preocupación pasada, pero ahora sostenido por una nueva convicción: ella se recuperaría completamente. Y Alejandro había dejado de ser un simple visitante. Esa mañana apareció en el albergue antes de lo habitual. No portaba paquetes, ni donaciones, ni provisiones. Traía consigo algo diferente: una pequeña caja de cartón resistente guardada en el bolsillo de su chaqueta. Se le notaba más delgado, más sereno. Su caminar ya no denotaba arrogancia, aunque mantenía esa presencia imponente ahora, acompañada de algo que antes carecía: humildad. Buscó a Lucas, quien permanecía sentado en los escalones de la entrada, trazando dibujos con un lápiz de carbón en un cuaderno gastado. Alejandro se acomodó a su lado, y por un momento el silencio reinó entre ambos. «Te hice una promesa», pronunció Alejandro, rompiendo la quietud. «Y las promesas deben cumplirse». Lucas elevó su mirada pausadamente. «La has cumplido». «No, no exactamente como lo expresé». Alejandro extrajo la pequeña caja del bolsillo, la abrió con delicadeza y sacó un sobre blanco. En su interior, un cheque auténtico con valor firmado y validado. $1.000.000. Se lo ofreció. «Es tuyo. Una promesa es una promesa». El niño observó el documento durante unos instantes. Su semblante permaneció inmutable. Era sereno, profundo. Tomó el cheque con suavidad, como quien sostiene algo delicado. Alejandro lo miraba, anticipando cualquier reacción: asombro, júbilo, negación. Pero Lucas simplemente se incorporó. Sin pronunciar palabra, avanzó unos pasos al frente, sosteniendo el cheque entre sus dedos. Carmen, observando desde la terraza, también se detuvo. Los adultos enmudecieron. Los niños, como por instinto, cesaron sus juegos. El ambiente se tornó solemne. Entonces, con un gesto tranquilo pero extraordinariamente significativo, Lucas comenzó a rasgar el cheque. Primero un corte por la mitad, luego en 4 partes. El crujido del papel al desgarrarse atravesó el silencio con una claridad asombrosa. No había melodía de fondo. No existían palabras preparadas. Solo el sonido del papel fragmentándose, como si representara la desintegración del universo de Alejandro ante sus propios ojos. Con determinación, rasgó el último fragmento. Permitió que los pedazos descendieran lentamente hacia el piso de cemento y volvió a contemplarlo. «Tu deuda está saldada», pronunció. Alejandro se mantuvo estático. Un nudo le oprimía la garganta, impidiéndole articular palabra. El momento era tan simbólico, tan auténtico, que no se atrevió a mancillarlo con expresiones innecesarias. Sus ojos ardían, pero eso no le preocupaba. Por primera ocasión, su mutismo no emanaba de la soberbia. Era veneración. Lucas retornó a su asiento. Recuperó su cuaderno y continuó dibujando, como si lo anterior hubiera sido un simple acontecimiento cotidiano. Pero para Alejandro significó la totalidad. Siempre había presumido de su talento para transformar elementos en beneficios económicos. Sin embargo, tras aquel acto silencioso de Lucas, el cheque destrozado frente a todos, empezó a contemplar la realidad desde otro ángulo. Existen cosas que no deben monetizarse. Hay elementos que necesitan ser restituidos. Y así dio inicio la restauración. No se proclamó en ruedas de prensa, ni se documentó en secciones financieras. Fue sigilosa, constante, constituida por llamadas discretas y encuentros sin protocolos ni ostentaciones. Alejandro comercializó parte de su patrimonio, silenciosamente, sin alboroto. Transfirió acciones, cerró fondos, terminó antiguas inversiones. Por vez primera, no persiguiendo el lucro sino la restitución.
El terreno original donde se erigía el pueblo de Carmen, aquel que su corporación había demolido, fue readquirido. Y mediante el capital obtenido de sus acciones, Alejandro comenzó la reconstrucción de las viviendas. Cada ladrillo, tejado y pintura mural ahora portaba una identidad, una narrativa, un recuerdo. Pero su participación iba más allá del aspecto financiero. Se encontraba allí con las manos teñidas de pintura, distribuyendo guantes protectores, vigilando las renovaciones, proporcionando alimentos a los trabajadores de la construcción. Inicialmente los residentes lo observaban con recelo, después con asombro, y finalmente con sincero agradecimiento. La visión de Alejandro se expandió aún más. Utilizando una porción del capital remanente, estableció una iniciativa educativa en memoria de aquella mujer que había transformado su vida, el Instituto Carmen. Este centro atendía a menores en condiciones vulnerables, brindando apoyo académico, expresión artística, nutrición y asistencia psicológica. Lucas fue el pionero en atravesar el umbral del aula recién acondicionada, equipada con escritorios flamantes, pizarra inmaculada y bibliotecas repletas de ejemplares. Se desplazaba cautelosamente entre el mobiliario, rozando las paredes, como si dudara de la autenticidad de aquel entorno. Alejandro, apostado en el marco de la puerta, contemplaba la escena mientras su corazón palpitaba con un ritmo desconocido, liviano, vibrante e íntegro. Durante una tarde dorada, se desarrolló el momento más emblemático. El parque donde todo se originó, aquel espacio donde Alejandro, meses atrás, había menospreciado a los niños y su fe lucía transformado. Él había financiado la revitalización completa del lugar. El terreno arenoso cedió paso a césped fresco. Los juegos infantiles fueron restaurados y revestidos con tonalidades vibrantes. Pero el cambio más significativo residía en Alejandro mismo, su semblante. Permanecía allí ataviado con una camiseta sencilla, distribuyendo juguetes personalmente. De una caja voluminosa extraía muñecas, balones, automóviles, miniatura, crayones. «Elijan uno, solamente uno, ¿de acuerdo?», expresaba sonriente. «Dejen también para los demás». Lucas colaboraba a su lado transportando cajas más pequeñas. Un pequeño de 4 años se aproximó con ojos resplandecientes al recibir un yo-yo. Al observarlo, Alejandro se inclinó, le revolvió el cabello y comentó: «Cuando tenía tu edad únicamente recibía zapatos en Navidad. Tú sí que eres afortunado, ¿verdad?». Las madres que transitaban por el parque se detenían a contemplar la escena. Algunas murmuraban entre ellas incrédulas: «¿Es él el del escándalo en los periódicos? No puede ser. Sí, es él el millonario, el que donó su riñón». Pero él permanecía impasible. Continuaba allí sirviendo limonada refrescante en vasos desechables a 2 pequeños que competían animadamente por ver quién terminaba primero. Reía con ellos, reía genuinamente como no lo había hecho en años, como quizás nunca antes lo había experimentado. Más tarde, descansando en una banca del parque, Alejandro observó su entorno. Contempló a los niños correteando, balanceándose en los columpios, jugando al fútbol. Divisó a Lucas tranquilamente sentado bajo la sombra de un árbol, absorto en la lectura de un libro. Sintió la brisa acariciar su rostro y por un momento cerró los ojos. Era como si el peso del mundo finalmente se hubiera desvanecido de sus hombros. Allí, rodeado de risas infantiles y el aroma tentador de palomitas recién preparadas, Alejandro Torres ya no era el magnate empresarial. Era simplemente un hombre transformado por la inocencia de un niño y por aquellos valores intangibles que ninguna calculadora puede medir. Los años transcurrieron velozmente como hojas danzando en el viento. El refugio evolucionó hasta convertirse en una escuela. La institución se transformó en un modelo ejemplar. El proyecto inspiró a otras comunidades marginadas. Sin embargo, para Alejandro Torres, nada era tan significativo como el evento que estaba por presenciar. La fecha quedó grabada indeleblemente en su memoria. El primer seminario vocacional del Instituto Carmen. El auditorio rebosaba de asistentes. Niños ocupando sillas plegables, madres recostadas en las paredes laterales, voluntarios equilibrando bebidas y cuadernos. Alejandro ocupaba discretamente la última fila, sosteniendo un modesto ramo de flores, con la mirada fija en el escenario. Entonces lo divisaron. Lucas, ahora un adolescente más alto y seguro, vestía una bata blanca que parecía excesivamente amplia para su complexión, pero perfecta para su vocación. Subió al escenario con determinación. Tomó el micrófono serenamente y aguardó el silencio. Sus ojos recorrieron la audiencia hasta encontrar a Alejandro y sonrió.
Me llamo Lucas y quiero ser médico. La declaración pronunciada con una simplicidad conmovedora sumergió el auditorio en un silencio profundo. No era únicamente el mensaje en sí, sino la manera en que fue expresado el significado que vibraba detrás de cada palabra. Tomó aire profundamente antes de proseguir. Deseo dedicar mi vida a ayudar a personas como mi abuela Carmen, quien hoy respira y sonríe gracias a un acto que transformó dos existencias para siempre. Anhelo estar presente junto a aquellos que sufren tal como alguien estuvo ahí para mí cuando más lo necesitaba. Quiero que cada amanecer me recuerde que los milagros no son solo aquello que esperamos recibir, sino lo que decidimos convertirnos para los demás. Un murmullo suave recorrió la sala. Algunas madres enjugaban lágrimas silenciosas, mientras otras esbozaban sonrisas emotivas. Alejandro permanecía inmóvil, cautivado. Ese joven que una vez lo confrontó en un parque con un desafiante «prepara el cheque», ahora lo conmovía hasta las lágrimas con la fuerza de su vocación. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo incontenible. Y de asombro porque allí, ante todos, Lucas ya no era aquel niño herido intentando salvar a un ser querido. Se había convertido en un hombre en formación preparado para sanar al mundo. Al concluir su discurso, los aplausos inundaron el recinto. Lucas descendió del escenario y se dirigió directamente hacia él. «¿Trajiste flores?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Por supuesto, para tu abuela. Pero ahora…» Alejandro le extendió el ramo. «Creo que te pertenecen. Ya no soy un niño, Alejandro. Lo sé, pero tú siempre serás quien me sanó». Se fundieron en un abrazo allí mismo, rodeados por la multitud. Un abrazo prolongado repleto de emociones nunca expresadas. Las palabras resultaban insuficientes para describir ese vínculo especial. Y no eran necesarias, pues en ese momento todo estaba claro. Alejandro había trascendido su rol de donante de riñón. Se había convertido en el mentor espiritual de alguien que transformó su propia vida, y a través de ella, la de innumerables personas. Al abandonar el auditorio, Alejandro se detuvo brevemente y elevó su mirada al cielo. El sol resplandecía intensamente como aquel día que marcó el inicio. Pero ahora su perspectiva era diferente, y por primera vez comprendió plenamente las palabras que Lucas pronunció aquella tarde años atrás. Algunos destruyen, pero siempre existe la posibilidad de reparar algo. Él había destruido mucho en su vida, pero ahora comprendía la verdadera esencia. El legado de una persona no reside en las estructuras físicas que levanta, sino en los corazones, que ayuda a reconstruir con compasión y dedicación. En esa tarde dorada, observando la bata blanca que se perdía entre los pequeños, Alejandro esbozó una sonrisa genuina no por sus acciones pasadas, sino porque finalmente entendió que en ocasiones es la inocencia de un niño la que nos enseña el verdadero significado de la madurez. Si este contenido te ha conmovido, no dudes en suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Tu like nos motiva a seguir adelante, y activando las notificaciones, no te perderás ninguna actualización. Tu apoyo nos impulsa a crear contenido excepcional. Hasta pronto.